Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, Shalom, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Qué lindo poder comunicarme con cada uno de aquellos que escuchan estos videos, estos mensajes, porque tenemos esta finalidad, tenemos que crecer en fe, crecer en conocimiento de Hashem, de Eloheinu, nuestro Dios, entender sus planes y sus propósitos. Porque la vida no consiste en las riquezas, en el dinero, en las posesiones que podamos llegar a obtener en la vida, sino que la vida es encontrar nuestro origen. Y nuestro origen está en Hashem, quien es el creador del cielo, de la tierra, pero también es nuestro hacedor. Y dice que fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Hashem, del Creador, el único Dios verdadero. Sabemos que estamos atravesando ya tiempos finales según las Escrituras, tiempos de conflictos, de momentos variables, de mucho sacudimiento en el mundo, en las naciones, en los gobiernos. Así que tenemos que estar firmes en la fe, confiadamente en Hashem. Tenemos que apoyarnos en el único que es nuestro ayudador, nuestro Eser, aquel que está a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos la verdad. Y cómo hoy está siendo atacada la verdad de Dios, la única verdad, porque tenemos ahora que podemos creer en lo que queramos. No hay límites en creer. Podemos pensar, optar, decidir, creer a lo que yo quiera. Y esa va a ser mi verdad hoy. Y como todo lo que aquí tenemos en la tierra es momentáneo, es temporal, perece, se destruye, también las ideas, ideologías, pensamientos, filosofías, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hoy yo puedo creer en algo, mañana creo en otra cosa, hoy me puedo apoyar y tener fuerzas en este Dios, mañana puedo cambiar de Dios o tener muchos dioses. Pero aquel que ha conocido, ha creído y ha gustado la bondad de Hashem, ese permanece firme porque le ha conocido al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas, al hacedor de milagros, de maravillas. Yeshua Teinu, nuestro Salvador, Redentor, nuestro Adonais, ¿no? Adonainu, nuestro Señor, el Amo. Hemos creído en Él, hemos creído a sus palabras, a sus dichos. Y allí está la verdad, como lo hemos escuchado en el mensaje anterior. La verdad de Dios, un Dios de verdad que habla verdad. Sus palabras son fieles y verdaderas. Y ya estamos a unos días de Purim, celebrar Purim. Y también Purim nos enseña muchas cosas. Pero hoy quiero centrarme en la verdad también, porque Purim es la defensa de la verdad en el pueblo judío. Sabemos que ellos fueron transportados, ¿no? Llevados cautivos a Babilonia, luego vinieron los persas, y en ese ámbito donde ya muchos del pueblo de Judá, de la tribu de Judá en Jerusalén, volvieron a la tierra como Dios había dicho por medio del profeta
Jeremías que a los 70 años de estar cautivos en Babilonia iban a volver a su tierra, iban a reconstruir su tierra, y tenemos el libro de Nehemías, el libro de Esdras. Y aquí encontramos algunos que se quedaron, y vamos a ver en el libro de Esther, lea todo el maravilloso libro de Esther, que también llama la atención que no se nombra así directamente a Dios, pero sí está incluido en las conversaciones y en los hechos que ocurren allí en este libro de Esther. Vemos que muchos judíos quedaron diseminados en diferentes provincias y ciudades del imperio, y en este caso ocurre con el imperio persa, el rey Asuero, y vemos cómo por una aptitud de fe, una aptitud de creer, de defender la verdad del único Dios, Hashem, el creador de todas las cosas, vemos que se desata la ira, el enojo de un personaje llamado Amán, de una persona en la cual quiere destruir al pueblo judío, porque un judío no hizo lo que todos hacen. Pero vamos a las Escrituras, vamos a leer el libro de Esther, vamos a ir al capítulo 3 primero, capítulo 3, verso 1 al 6. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mordejai, Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mordejai: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mordejai, Mardoqueo, se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mordejai, Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en la vida de Mordejai solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mordejai, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mordejai. O sea, por una actitud de fe, de fidelidad, de entrega, de entendimiento, de conocimiento de Mordejai, del único Dios verdadero, el que se reveló, el que se mostró, el que hizo maravillas, prodigios, milagros, del único Dios verdadero que le entregó la tierra de Israel, y que él sabía que estaban allí por el pecado de la nación de Israel. Él no obedeció la orden del rey Asuero, no se arrodilló ante nadie, no se humilló ante nadie, porque el único Dios es Hashem, es el Eterno, el único Dios para él. Entonces eso despertó la ira de Amán. Y esto me recuerda también, si uno va a Mateo, a Lucas, a Marcos, leer la historia, ¿no?, de Yeshua, cómo el diablo se apareció, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 también de Lucas. Se le apareció a Yeshua cuando Yeshua estaba en el desierto, estaba en ayunas, y una de las tentaciones
que él sufrió fue que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto y su gloria, ¿no?, su poder te lo voy a dar si te postras y me adoras. Y aquí vemos cómo estos reyes de Persia, como también el rey de Babilonia, o los reyes de Grecia, o los reyes de Roma, se creían dioses. Y aquí Amán, que era un general, alguien mano derecha del rey Asuero, donde el rey Asuero lo engrandeció sobre todos los otros siervos que él tenía, se enorgulleció, se llenó de soberbia en su corazón, creyéndose superior a otros. Hoy también los vemos, ¿no? Pero aquí encontramos que todos se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, como adorándole, como entregando su vida y su voluntad a la voluntad de Amán. Que eso significaba, ¿no? El arrodillarse, el humillarse, no era simplemente un saludo, era reconocer que él era superior. Pero aquí Mordejai, un judío que no se arrodilló y no se inclinó, defendió la verdad del único Dios. Y claro, eso le llamó la atención a todos los otros siervos. ¿Por qué no se arrodilla y no obedece la orden del rey? Y claro, cuando él dijo que era judío, el único se iba a arrodillar, se iba a inclinar ante el Dios de Israel, ante el único Dios. Entonces fueron, lo acusaron, y aquí Amán se llenó de ira, de enojo. Y lo mismo que hizo el diablo con Yeshua. Todo esto te voy a dar si te arrodillas y me adoras. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Escrito está, Deuteronomio de Barín, capítulo 6, donde dice: a Dios servirás y a Él adorarás. Al único Dios te vas a inclinar ante Él, porque Él es el único digno de adoración, de que nos podamos inclinar, arrodillar, porque Él es el único Dios, no hay otro. No hay otro. Y Mordejai hizo lo mismo. Y una y otra vez vemos cómo el enemigo, el diablo, busca adoración. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando alguien se levanta, se enorgullece, se llena de soberbia, de altivez, creyéndose Dios, pasó también con Adán y Eva. Una y otra vez se repite lo mismo hasta el día de hoy. El diablo le dice a la serpiente: bueno, serán como Dios. Y el hombre va y come ese fruto, come. Nosotros vamos a comer siempre del fruto que nos haga sentir bien, grande, que nos haga sentir reconocimiento, que la gente nos reconozca, nos ame, nos adoren. Si no, ve a los artistas musicales, cantantes, políticos, religiosos, ¿no?, que se levantan con la gente que le adora, le aplaude, le dan dinero, tienen fama, poder. Tengamos cuidado con ese sentimiento y ese pensamiento, que nos quiere inclinar hacia esa altivez, ese orgullo, creernos superiores a otros. Porque aquí el único digno de adoración es Hashem, el único Dios verdadero, que Él tiene el control de todo, el poder sobre todas las cosas. Y dice la Escritura que le dio a Yeshua un nombre, Yeshua, el nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre toda lengua, toda tribu, toda rodilla se doble ante Él y declare que Yeshua es Adonai. Pero aquí vemos cómo Amán, al igual que el diablo con Yeshua, al igual que la serpiente con Adán y Eva, y contra tantos otros personajes en las Escrituras, quiere adoración antes que a Dios.
Y el hombre se postra, el hombre se arrodilla, el hombre adora a otro hombre o a otros dioses. La Escritura dice, y no adoraron a los ídolos, sino a demonios. Israel en el desierto adoró a los demonios antes que a Dios, haciendo una obra, allí un ídolo de oro, y se postraba, y luego en Eretz Israel, cuando Dios le da la tierra, se postraron y adoraron a los demonios, a los dioses de otras naciones, a los cuales Dios le había dicho que no se postraran. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en estos días, vemos cómo se levantan ciertos personajes. Pero aquí voy. Con este hombre Dios usó a Mordejai para salvar y liberar a todo el pueblo judío que estaba sentenciado a muerte por este hombre Amán que odió no solamente a Mordejai, sino al pueblo judío, porque lo vio como un pueblo diferente, que no se ajusta a las leyes de nadie, que no adoran a nadie más que al único Dios verdadero, que a Hashem, un solo Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién adoramos hoy? ¿A quién adora Israel hoy, la nación? ¿A quién le cree? ¿A quién escucha? Somos como Mordejai, que no nos inclinamos ante los dioses de este mundo, sino que creemos y nos mantenemos firmes, sabiendo que el único Dios verdadero es Hashem, el Eterno, Adonai, Eloheinu, nuestro Dios, que le dio vida a Israel, al que envió al Mashiach, que nos trajo perdón, salvación, redención, para restaurarnos a lo que éramos antes de caer en esta transgresión de pecado de Adán y Eva y sufrir las malas consecuencias que tenemos. Pero Dios en su amor nos perdona, tiene paciencia, tiene misericordia, es bondadoso, benigno, extiende su mano para que podamos tomarnos de Él, levantarnos, salir de la oscuridad, del lodo, no del barro, como decía David, del lodo cenagoso que me hunde cada día más en la oscuridad y no me deja libre, pero aquel que escuchó, que creyó a la verdad, esa verdad nos ha hecho libres, porque la verdad, el Hijo de Dios, Yeshua, que es el verdadero, aquel que cree en Él, tendrá verdaderamente una libertad completa en su ser. Que en esta fiesta, en este Shabbat previo a Purim, reflexionemos, leamos el libro de Esther, cómo Esther, que era la sobrina de Mordejai, fue ante el rey, intercedió, ayunaron, buscó al Eterno y Dios trajo salvación al pueblo judío. No fue un ejército, no fue que el pueblo judío dijo, no, vamos a pelear nosotros y lo vamos a matar, aunque haya un decreto. No. Ellos ayunaron, ellos lloraron, estuvieron en silicio, en cenizas, delante de Dios, porque reconocieron que el único que podía librarles de esta sentencia de muerte era Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que le dio vida a Israel. Pero antes de la sentencia, Israel estaba también no queriendo volver a su tierra, sino estaban bien donde vivían. El único Mordejai, Mardoqueo, era fiel y él amaba a Dios y él le enseñó a Esther sobre la fe, sobre el amar a Dios y depender del único Dios verdadero. Pero aquí encontramos este ejemplo. La verdad de Dios hay que defenderla, y sobre todo defenderla en nosotros, para no dejar llenar nuestro corazón de dudas, de otros dioses, de temores, sino estar firmes, parados en la palabra que es la roca, la piedra fundamental de nuestra fe, en una palabra eterna que permanece para siempre y que se cumple. Que no caigamos en la tentación
de adorar o inclinarnos ante otros dioses. Hay un solo Dios al cual debemos adorar y servir, porque a Él tenemos que adorar y servirle siempre. Él es el único Dios verdadero, que le ama a usted, me ama a mí y quiere ayudarnos a caminar firmes en la palabra que ha salido de su boca. Que Adonai le bendiga y le guarde en este día, que su presencia, su shalom, su paz gobierne y llene su corazón en este día. Búsquele de todo corazón y reciba fortaleza y las verajot que Él tiene para cada uno de nosotros. Shabbat Shalom, Hag Purim Sameach, que celebre esta festividad recordando, haciendo memoria que para Dios todas las cosas son posibles cuando nosotros le creemos y caminamos en sus misbot mandamientos. Shabbat Shalom.